Vamos a orar un momentito al Señor para que la palabra que vamos a compartir en esta tarde sea de bendición para todos los que la van a oír. Y sí, estoy viendo la pantalla ahora mismo, está encendida, gracias a Dios. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos. Gracias por este hermoso tiempo de alabanza en el cual hemos expresado nuestra gratitud, nuestra adoración a ti. Ahora pedimos, Señor, que nos hables a través de tu poderosa y hermosa palabra, Señor. Hemos preparado nuestros corazones, hemos preparado el ambiente y ahora pedimos que estemos atentos a lo que tú nos quieras compartir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Venimos hablando en las últimas reuniones, por lo menos por mi parte, acerca de un tema de vital importancia, por lo menos yo lo considero así, como es el tema de la obediencia, ¿vale? Hemos dicho cosas yo creo que importantes y necesarias sobre el tema de la obediencia, que no es algo opcional, es algo que agrada a Dios y también en cierto sentido, pues es un reflejo de nuestro nivel de madurez. Es decir, ¿cómo se refleja tu madurez o no? Pues la forma como obedeces a Dios, así de claro. Y no solamente nuestro nivel de madurez, sino nuestro nivel de amor a Dios. Si amamos a Dios, dice la Biblia, tenemos que cumplir con su palabra. Por lo tanto, la obediencia no es una propuesta, una sugerencia que Dios lanza a su iglesia, a su pueblo, sino que es un mandato. Tenemos que obedecer al Señor. Ya hemos hablado de que hay que obedecer a Dios, etcétera, etcétera, con los distintos matices. Y yo les estuve diciendo en estos últimos cultos que hay un capítulo entero en el Antiguo Testamento, ya el domingo se leyó parte de él, que se titula, es el capítulo 28 de Deuteronomio, Bendiciones de la obediencia. Hay 14 versículos, del 1 al 14, donde podemos encontrar cosas que vienen a la vida de un país, a las familias, a las congregaciones, a nuestras vidas, si obedecemos a Dios, ¿vale? No vayan a pensar ustedes que obedecer a Dios pues no implica el ser bendecido. Hay resultados maravillosos que vienen por el hecho de obedecer al Señor. Pero en ese mismo capítulo hay nada más y nada menos que 54 versículos. Fíjense la diferencia, 14 que nos hablan acerca de las consecuencias o de las bendiciones como producto de la obediencia y 54 versículos que nos hablan de las cosas terribles que pueden venir a un país, a una iglesia, a un ministerio, por no obedecer al Señor. Como dije, el domingo se leyeron los primeros 14 versículos, pero como sé que ustedes son gente que le gusta estudiar la Biblia y conocer mucho de la palabra del Señor, ¿verdad? Gracias por esos poquitos amenes que hemos escuchado. ¿Amén, hermanos? Amén. Ok. Por favor, si duerme, si va a dormir, le pido que no ronque. Porque puede despertar al que está al lado, no es por otra cosa más que por eso, ¿veo? Entonces vamos a leer los 54 versículos que nos hablan de las consecuencias de la desobediencia. Ahora, no hace falta que levante la mano, no quiero descubrir a nadie, pero ¿a usted le cuesta más ser obediente o desobediente? No digan nada porque... pero... vamos a ver qué pasa cuando una persona desobedece, porque ya hemos visto lo que pasa cuando una persona obedece a Dios, pero ¿y qué pasa cuando desobedecemos a Dios? Vamos a leerlo. A partir del versículo 15, voy a estar leyendo, ¿les parece? Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Verso 21. Jehová traerá sobre ti la mortandad hasta que te consuma de la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Añublo es un hongo
que afecta sobre todo a la agricultura, a los cereales, y te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón. Eso es una enfermedad de la piel, una picazón constante que no puede ser curado. Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Bonitos los versículos, ¿eh? Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido, robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá el pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás de lo que verán tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta del pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Versículo 37. Serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá sobre ti una nación de lejos, del extranjero de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano, y a la mujer de su seno, y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberte quedado nada en el asedio y en el apuro con que tus enemigos te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, que de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies.
y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entraréis para tomar posesión de ella. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí serviréis a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende de delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Déjame beber un poco de agua porque me he quedado sin aliento. Sin aliento y temblándome las piernas. Porque la verdad es que este pasaje es tremendo, tremendo. Me ha impactado sobre todo los que he leído, de los 54 versículos que he leído. Me ha impactado ese que decía, así como el Señor se gozaba en bendecirte y en multiplicarte, también el Señor se va a gozar en arruinaros, en destruiros, y seréis arrancados de vuestra tierra. Algunos pueden pensar, ¿esto se ha cumplido en algún momento de la historia de este pueblo llamado Israel? Claro que sí. Sobre todo, lo más cercano sería lo que pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde yo creo que la mayoría de las maldiciones y castigos por la desobediencia se cumplieron literalmente en la vida de esta gente, en la vida de este pueblo. Pero también podemos tener en la Biblia referencias de cosas terribles que ocurrieron, incluso de padres que se comían a sus propios hijos, cuando los babilonios vinieron y sitiaron, rodearon la ciudad de Jerusalén durante más de 2 años, y la gente se comían unos a otros y se morían de hambre, y fue algo realmente terrible. Toda esa historia la pueden leer. Hemos leído también acerca del futuro rey que este pueblo tendría. Cuando esto se escribió, Israel no tenían rey. La monarquía vino mucho tiempo después. Cuando murió Moisés, estuvo Josué, fue el que los introdujo en la tierra prometida. Luego, cuando murió Josué, no tuvo, digamos, un liderazgo parecido a él, un liderazgo de nivel, de talla. Y entonces entraron en una larga etapa de 400 años que la conocemos como la etapa de los jueces, ¿verdad? Donde había un libertador que le hacía la guerra al enemigo, obtenía la victoria, el pueblo parece que se reconciliaba con Dios, pero cuando moría este juez o este gobernante, el pueblo otra vez volvía a las andadas, otra vez volvían a desobedecer a Dios, a adorar imágenes de oro, de plata, lo que fuera, volvían a ser castigados, volvían a ser oprimidos, clamaban al Señor, Dios levantaba a otro juez, y así era pues algo terrible durante más de 400 años, donde literalmente dice en ese libro de los jueces que cada uno hacía lo que le venía en gana. Si cada uno hacía lo que le daba la gana, pero cuando tenían problemas se acordaban de Dios, invocaban el nombre del Señor, Dios tenía misericordia de ellos y los libertaba por un tiempo. Cuando termina la época de los jueces, entra la monarquía con el primer juez,
que no fue el mejor de todos, ni muchísimo menos. La monarquía, los reyes, cuando tuvieron el primer rey, Saúl, fue un auténtico desastre. Y ahí comenzamos a ver otra etapa del pueblo de Israel y llegamos al último juez que vivió en Jerusalén antes de que la ciudad cayera, antes de que las murallas fueran destruidas, antes de que el pueblo fuera llevado cautivo a Babilonia y antes de que el templo fuera saqueado. El último rey se llamó Sedequías. Y me gustaría que leyéramos un momentito, no lo dije arriba, discúlpame, en Jeremías capítulo 52, el versículo 4. Quiero leerles unos versículos para que vean cómo se cumplió literalmente lo que acabamos de leer. Repito, Isaías capítulo 52, a partir del versículo 4, leemos lo siguiente. Jeremías, ¿qué estoy diciendo? Jeremías. Oye, cómo se despierta la gente cuando uno se equivoca, ¿eh? Cuando uno hace las cosas bien, todo el mundo se pone a dormir. Pero cuando el pastor se equivoca, todo el mundo se despierta. Es maravilloso. Ya sé la clave entonces, me voy a equivocar mucho para tenerlos atentos. Vamos entonces a Habacuc. No. Vamos a Jeremías capítulo 52, versículo 4. Aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, saquen cuentas, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén. Y acamparon contra ella y de todas partes edificaron contra ella baluartes, aquellas torres enormes de madera, ¿verdad?, para poder tumbar los muros y atacarles. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año de Sedequías. Es decir, que comenzaron a sitiar la ciudad en el año 9 de su reinado, y en el 11º de su reinado prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. ¿Se dan cuenta? Lo que hemos leído ahora se cumple. Ya no hay comida. 2 años aguantaron, ya no hay provisiones, ya no hay reservas, no pueden huir porque fuera están los enemigos, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá. El Arabá, para que sepan, es el desierto al sur de Israel, ¿vale? Por la zona del Arabá, del Negev, toda esa parte sur, por ahí se fueron, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Escuchen versículo 8. El ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Qué curioso que cuando el monarca, el rey, el presidente o como se llame, le van las cosas bien, como que todo el mundo le rodea y le apoya. En el momento en el que se ve acorralado y sabe que van a por él, el pueblo lo abandona, incluso hasta lo traiciona. No sé por qué estoy pensando ahora mismo en este de bigotito que vive por allá. ¿Saben cuál le digo, no? Este que dice: ven, cobarde, atácame, aquí te estoy esperando. No sé por qué estoy pensando en él. El ejército de los caldeos siguió al rey, lo alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército, como te va a pasar a ti, amigo. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él. Allá te van a llevar. Allá te van a llevar. Oye, están contentos, ¿eh? Se ve gozo en el pueblo, se ve gozo en la congregación. Oye, degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Esto tuvo que ser terrible, ¿eh? Terrible. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Ya lo decía el Señor en Deuteronomio 28. El día que ustedes me desobedezcan, el día que ustedes se aparten de mí, hasta vuestro rey será destruido. Rey en el cual habéis depositado vuestra confianza, como si fuera vuestro Dios. También vuestro rey va a ser afectado por la desobediencia del pueblo. Ahora, una de las cosas que a mí me llama la atención es que hay cosas que la Biblia las cuenta
Y uno se pregunta, ¿y por qué cuenta esto la Biblia? Por ejemplo, el capítulo 28 de Deuteronomio podía haber terminado en el versículo 14. Y podíamos haber leído, y nos hubiéramos gozado muchísimo, que cuando uno obedece al Señor es bendecido. Las tierras, los animales, el país, es bendecido por el Señor. Y ahí terminar el capítulo y pasar la página. Pero sin embargo la Biblia no hace silencio, no pasa por alto las consecuencias que vienen por no poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué lo hará así el Señor? Bueno, porque no solamente tenemos que tener claro, nosotros los creyentes hoy en día, que cuando tú obedeces al Señor y haces las cosas bien, Dios te va a bendecir. Y Dios te va a prosperar. Y no tendrás que preocuparte por nada. Pero también la Biblia quiere advertirte, y muy claramente, que si no haces las cosas decentemente y con orden, si la desobediencia se apodera de tu vida, de tus decisiones, etcétera, las consecuencias que vas a sufrir a corto y a largo plazo son terribles, terribles. Y vemos, por ejemplo, que cuando uno empieza a leer la Biblia por el principio, el primer pecado del hombre no fue, por ejemplo, robar o matar, sino que el primer pecado del hombre fue precisamente la desobediencia. Sí, ya sé que después vino un asesinato, ya sé que después vinieron otros pecados terribles, pero el primer pecado de la historia de la humanidad cometido por Adán y Eva fue desobedecer a Dios. Dios dijo, esto no lo hagan, basta que lo haya dicho el Señor para que vayan y lo hagan. Y la desobediencia, cuando usted lee Génesis capítulo 3, que es el capítulo de la desobediencia de la primera pareja de la raza humana, fueron terribles. Primero fueron expulsados de ese lugar maravilloso que lo conocemos como el Jardín del Edén. En segundo lugar, ya los animales ya no eran mansos como al principio, sino que ahora eran salvajes y tenían que cuidarse de los animales. Dice la Biblia que además la tierra ya no iba a producir con la fuerza que lo hacía al principio, sino que ya iban a salir cardos, espinos y malas hierbas. La palabra del Señor nos enseña que ya la comunión que tenían con Dios, que era una maravilla, ya no iba a ser igual. Iban a entrar en otra etapa en cuanto a su relación con el Señor. Y se convirtieron en seres mortales. Hemos dicho muchas veces que Adán y Eva fueron creados como seres inmortales, no iban a morir. Pero el día que pecaron se convirtieron en seres mortales, perdieron la eternidad y se convirtieron en seres vulnerables al frío, al calor, al cansancio. Comenzaron a sudar, cosas que antes no sudaban. La mujer comenzó a experimentar una serie de cambios hormonales que antes no los iba a tener jamás, ¿verdad? Y vemos que todo cambió y uno dice, ¿y por qué? La desobediencia. La desobediencia lo cambia todo, así como la obediencia lo arregla todo. ¿Se dan cuenta? Ahora, no obedecemos a Dios o a nuestros padres o a quien tengamos que obedecer de una forma mecánica y religiosa. Bueno, le obedezco pero de mala gana. No, cuidado, porque no solamente la Biblia nos habla de la importancia y de la necesidad de obedecer, sino de hacerlo con una buena actitud. Es decir, gozándome y alegrándome, porque lo que me llama la atención, me imagino que ustedes también, que cuando llegamos al versículo 47 de Deuteronomio 28, otra de las cosas que el Señor le dice al pueblo es que no me habéis servido con alegría y con gozo de corazón. Es decir, una persona puede servir, una persona puede obedecer, pero no con una buena actitud. Y Dios no solamente valora el acto de obediencia en sí mismo, sino la actitud con la que obedecemos dicha orden o dicho mandamiento. Por lo tanto, esto es algo muy importante, porque no es, ya digo, obedecer de una forma mecánica, religiosa. Estudiaste, sí. Fuiste allí, sí. Pero no es buena la actitud, no es buena la disposición de tu corazón. Y Dios no solamente ve el acto exterior, sino la actitud interna de nuestros corazones. ¿Siguen ahí? Amén. Si no, me equivoco para despertarlo, no hay problema. ¿Ok? La Biblia no guarda silencio ante lo que puede pasarle a un país por desobedecer a Dios. Podía haberse callado el Señor y no descontar esas cosas. Pero sin embargo vemos que no solamente Adán y Eva hicieron un tiempo las cosas bien, y la Biblia lo cuenta, sino que también cuando lo hicieron mal, también la Biblia lo cuenta. Ahora, es interesante notar porque la desobediencia nos afecta a todos. No es que, bueno, es que como es joven o como son todavía niños. No, es que vamos a ver algunos ejemplos de personas, vamos a decir, supuestamente maduras
y espirituales que también cayeron en este problema de la desobediencia. Y miren, por ejemplo, el caso de Jonás. Oiga, Jonás no era un cualquiera, ¿eh? Jonás era un profeta, un siervo de Dios. Jonás era un hombre a través del cual Dios hablaba y traía palabra al pueblo. Pero hay un momento en la vida, en el ministerio de Jonás, que recibe un llamado diferente. Él vivía en un lugar donde seguramente iba a vivir toda su vida. Pero hay un momento en el que Dios mira a un pueblo, Dios mira a una nación que está totalmente perdida y lo quiere enviar allí para darle la oportunidad a los habitantes de la ciudad de Nínive de que se arrepientan y cambien el rumbo y su estilo de vida. Y le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. Al fin y al cabo, Jonás, ¿qué era? Un instrumento en las manos de Dios. Y el instrumento no le dice al que lo va a usar lo que tiene que hacer, sino es al revés. El martillo no le da órdenes al que lo va a usar, sino el que lo va a usar sabe cómo tiene que usar el martillo, el serrucho, la sierra, lo que sea. Y Jonás se niega. Jonás le dice a Dios, no voy a ir. Y Jonás es capaz de irse hasta la costa, a un lugar llamado Jope, y allí se da cuenta que hay un barco que va a salir, que va a zarpar rumbo a España, a Tarsis, y va a cruzar todo el Mediterráneo, porque el Mediterráneo nace en Israel y muere en España, o al revés, como quieran. Y Jonás es capaz de gastarse dinero con tal de no obedecer a Dios. Y se monta en un barco y se baja al camarote de más abajo, y el barco se hace a la mar. Pero llega un momento en el que aquel barco está a punto de hundirse, porque se levanta una tempestad terrible. Y los marineros tienen un pánico, porque saben que esa tempestad es diferente a todas las que han visto anteriormente. Ahora, cuando usted lee la historia de Jonás, de su rebeldía, de su desobediencia, hay cosas que no se captan, pero en el texto hebreo, cuando usted lee esta historia en hebreo, que es hermosísima, usted se va a dar cuenta que lo que estaba pasando es que estaba el mar y había un montón de barcos navegando, pero la tempestad solamente afectaba al barco de Jonás. El barco de enfrente no tenía tempestad. El barco que se movía y casi se partía era el de Jonás. Y los marineros decían, pero qué cosa más rara es esta. ¿Cómo no está todo el mar embravecido, con olas, con viento? ¿Cómo es posible que solamente la tempestad nos afecte a nosotros? Y el barco que está a 500 metros va navegando en calma y no pasa nada. Entonces ellos se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando. Y entonces dice que los marineros clamaron a sus dioses y echaron suertes y dijeron, vamos a ver qué está pasando. Y dice que la suerte, según lo que ellos tenían pensado hacer en aquel tiempo, cayó sobre Jonás, y lo llaman y lo confrontan y le dicen, dormilón, clama a tu Dios, ¿qué está pasando? Y Jonás les abre el corazón y le dice, esta tempestad la he producido yo. Yo soy el culpable de que este barco esté a punto de hundirse y morir todos. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero tú quién eres? Yo soy un siervo del Dios Altísimo, y yo he recibido un llamado específico de Dios para ir a un punto geográfico y no quiero ir. Y ese es el motivo por el cual hay esta tempestad tan rara que ustedes no entienden. Pero yo sé lo que está pasando. Yo soy el culpable de esta tempestad. Si ustedes quieren terminar con este problema, cójame y me tiren por la borda. Y en cuanto yo muera, el mar vuelve a la tranquilidad. Es decir, él está a punto de decirle, o de hecho lo ha dicho, él está dispuesto a morir con tal de no obedecer a Dios. Y estamos hablando de un siervo de Dios. Estamos hablando de un profeta, pero se niega a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque él sabe, y aquí está el quid de la cuestión, que si él va a Nínive a predicar la palabra, la gente de Nínive se va a exponer a la palabra y probablemente se arrepientan, y si se arrepienten, Dios los va a perdonar y no los va a castigar. Y él en el fondo lo que quería es que Dios castigara y destruyera a los habitantes de Nínive. ¿Qué te parece? ¿Qué predicador más raro, ¿no? ¿Qué predicador tan raro? ¿Te enfadas cuando la gente se convierte? Tendría que ser al revés, ¿no? Y la vida de Jonás fue una tempestad durante mucho tiempo, y fue capaz de estar 3 días y 3 noches dentro de un pez, y al final, cuando ya sabe que no le queda otra más que humillarse delante del Señor, la Biblia dice que clamó a Dios. Dice, de la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió. Y entonces él se arrepiente, todo cambia y el Señor le da otra oportunidad de empezar de cero. ¿Te das cuenta cómo un hombre de Dios, en este caso un profeta, fue capaz de desobedecer a Dios? Por lo tanto, si esta gente que era tan cercana al Señor, en un momento puntual de su vida, fueron desobedientes, ¿cómo nosotros no vamos a poder serlo
cuando somos exactamente igual de seres humanos, imperfectos, ilimitados, como Jonás o como cualquier otro. Cuando el Señor le dice a Moisés, una vez te dije que le hablaras que golpearas a una roca y salió agua, pero ahora lo vamos a hacer diferente. Ahora esa misma roca, dice la Biblia que la roca que le seguía era Cristo, lo dice el Nuevo Testamento a través de Pablo. Quiero que a esa roca, en vez de golpearla, quiero que ahora le hables. Y Moisés dice que desobedeció delante de todo el pueblo a Dios y cogió su vara y golpeó la roca y salió agua. Pero el Señor le dijo, por esta desobediencia que has hecho, por este acto de desobediencia, no vas a entrar a la tierra prometida. Y la consecuencia de la desobediencia de Moisés es que se perdió la bendición de poder entrar a la tierra prometida. Salió de Egipto, caminó por el desierto, pero no logró entrar en la tierra prometida. Y cuando tú estás parado en Israel, tú miras enfrente las montañas, las cordilleras enormes de Jordania, el país enfrente, y allá arriba está el monte Nebo. Y la palabra Nebo viene de la palabra Naví, que significa profeta o varón de Dios. Y allí, en aquella montaña, allí está enterrado el varón de Dios, Moisés. ¿Por qué? Porque no obedeció al Señor. Entonces las cosas terribles que pueden ocurrir en la agricultura, en la ganadería, en el clima, en la economía, en las familias, en los pastores, en las iglesias, por no obedecer, mira, sinceramente te digo, no merece la pena. No merece la pena desobedecer porque pierdes más de lo que ganas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia no guarda silencio, porque la Biblia te quiere advertir de que una mala decisión, un acto de desobediencia puede destruirlo todo. Y es una lástima, ¿verdad? Pero hay personas que han retenido durante años y mucho tiempo bendiciones de Dios porque no han querido obedecer. El pueblo de Israel se podía haber librado de un montón de líos, de un montón de guerras, de muertes, de matanzas, de humillaciones. Podía haber sido el pueblo más bendecido del mundo si hubieran siempre obedecido al Señor, pero muchas veces no le obedecían, aún conociendo la verdad, porque ya no pecaban por ignorancia, sino que el conocimiento que tenían de la palabra no lo querían poner en práctica y preferían adorar a un palo, a una piedra, lo que fuera, antes de adorar a su Dios. Y las consecuencias a corto y a largo plazo eran realmente terribles. No solamente Moisés, no solamente Adán, también David desobedeció a Dios, ¿se acuerdan? Cuando tomaba decisiones sin consultar con el Señor, porque una cosa es, digamos, obedecer a Dios abiertamente, no voy a obedecer a Dios, y otra cosa, otra forma muy sutil y peligrosa de desobedecer a Dios es meterte o hacer cosas sin consultar con Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay creyentes que hacen algo y no le consultan a Dios? ¿Saben por qué? Es una opinión personal. Porque yo creo que en el fondo saben que lo que quieren hacer no le gusta a Dios. Entonces dice, si le consulto al Señor me va a decir que no. Entonces me hago el tonto, lo hago, y si me sale mal, pues me aguanto, y si me sale bien, pues gloria a Dios. El motivo por el cual muchas veces los hijos no le dicen a los padres, mira papá, esto o aquello, es porque saben que a lo mejor el padre o la madre van a decir, no, sabes que eso no te lo voy a permitir aquí en casa. Entonces se quedan callados, lo hacen, y después cuando meten la pata, espero que se arrepientan y piden perdón. La obediencia no es una opción en la vida de un creyente que quiere madurar, que quiere crecer y que quiere desarrollarse como un buen cristiano. La obediencia es un pilar fundamental en la vida de todos y de cada uno de nosotros. Es imposible lograr un nivel de madurez óptimo como el que el Señor quiere que tengamos si la tónica en nuestra vida es desobedecer continuamente. No vas a crecer, no vas a madurar, te vas a quedar estancado. Vas a frenar bendiciones y un mover del Señor precioso que se podía haber llevado a cabo en tu vida precisamente por actos de desobediencia constante y permanente. Y tú sabes en lo más profundo de tu corazón cuál es tu nivel de amor, de entrega y de compromiso. En la medida en que tú dices que amas a Dios y que respetas su palabra, en esa medida tú te vas a esforzar por ser obediente al Señor. Porque la obediencia es el termómetro que nos indica a nosotros como creyentes cuál es nuestro nivel real de madurez en este momento de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si observamos a nuestro alrededor y vemos el desastre que el hombre ha hecho en el mundo,
Sería una temeridad echarle la culpa a Dios de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que va a ocurrir. Porque Dios le entregó al hombre un mundo perfecto. Dios le entregó un mundo en orden, con un equilibrio maravilloso. Y el que lo ha ido destrozando de una forma terrible siempre ha sido el hombre. Y las consecuencias de tantas cosas que están ocurriendo, incluidos estos incendios terribles que están ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo en España y en otras partes del mundo, la culpa no la tiene Dios, la culpa la tiene el hombre. Y no te olvides que detrás de muchas cosas que ocurren, como incendios, como guerras, etcétera, etcétera, hay un elemento fundamental. Y es este versículo que lo tenemos en nuestras Biblias, que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por amor al dinero, el hombre es capaz de hacer una guerra ahora mismo, o de mantenerla el tiempo que sea necesario. Por amor al dinero, el hombre es capaz de hacer cualquier cosa, de engañar, de mentir, de manipular, de venderse, de prostituirse. No tiene ningún tipo de límites ni de escrúpulos. Y todo eso es señal de que no hay temor de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nuestras naciones, nuestros países han perdido el temor a Dios. Los gobernantes de las naciones han perdido el temor de Dios. Se creen sabios, se creen poderosos, se creen intocables, infalibles. Y luego, para colmo, se rodean de personas que les ríen la gracia y que a todos le dicen sí, tal vez para tener un puesto de trabajo o influencia o lo que sea. Sin embargo, la Biblia es muy clara, es muy tajante, es muy directa. Cuando David desobedeció y pecó a Dios, le mandó al año de su pecado un profeta que le dijo: tú has pecado, serás rey, tendrás corona, tendrás riqueza, serás lo que sea, pero tú has desobedecido al Señor tu Dios. Ahora, desde mi punto de vista, David, cuando mandó a matar a aquel hombre que estaba casado, y todos sabemos el problema que tuvo con la mujer de él, David probablemente llegó a pensar que él, como el ungido del Señor, era intocable. Porque él, antes de ser rey, se encontraba un día en una cueva, en un lugar que hemos visitado muchas veces en el desierto de Judea, allí en En-Gedi. Él estaba dentro de una cueva y de repente ve entrar al rey Saúl, que dice que se fue a cubrir los pies, pero realmente fue a hacer sus necesidades, ¿no? Y entonces los soldados que están dentro de la cueva, que lo ven entrar, le dicen: ahí lo tienes. Dios te lo ha puesto a tiro. Ve y mátalo. Él te quiere matar a ti. Él le cortó el borde de sus vestiduras, pero él dijo: no tocaré. En ese momento, ¿no?, al que era el ungido del Señor. Porque el único ungido en el país era el rey, porque había recibido ese aceite. La palabra ungido, Mashiach, significa el que recibe el aceite sobre la cabeza, como señal pública de que este es el escogido de Dios. Cuando ya Saúl no está en la escena política y ahora es él el ungido, porque ha sido ungido por el profeta Samuel, probablemente él dice: bueno, yo soy el rey, yo hago lo que me da la gana. Me acosté con la vecina, el marido, no pasa nada, lo mato, para eso soy el rey, y hago lo que me dé la gana. Sin embargo, al año, después de darle al Señor un año de oportunidades, porque claro, el Señor estuvo en silencio un año, pero no significa de que porque esté en silencio no te va a confrontar en ningún momento. Te ha dado un margen de tiempo para que te pongas en línea, pero como veo que no entras en razón, yo te voy a mandar un profeta y te va a poner las pilas. Y cuando Natán le cuenta aquella historia, y David se indigna y dice: pero ¿cómo es posible que hayan matado una ovejita de un tal? Y le dice: es que ese hombre eres tú. Tú tenías todo lo que querías, tenías el país en la mano. Eres el hombre más poderoso, más rico, más querido, más amado de Israel. Tú no eras nada, tú eras un don nadie, tú eras un muchacho por ahí perdido por las montañas, pero Dios te sacó de allí y te dio un país, y te dio una corona, y te dio promesas, y eres el hombre más influyente en el país. Pero lo que has hecho no está bien. Has desobedecido a Dios, y por culpa tuya hay gente que están blasfemando de Dios. Ya ese temor de Dios ya lo han perdido. David se arrepiente, David pide perdón, pero vienen consecuencias. Porque la palabra de Dios nos enseña que a veces cuando pecamos, pues vienen consecuencias, a veces mayores o menores, pero las consecuencias son tan reales como las bendiciones que vienen cuando una persona obedece al Señor, ¿verdad? Si tú te das con un martillo en la mano, las consecuencias, que son, pues que te vas a poner a gritar y vas a sufrir dolor.
Entonces, cuando tú pecas contra Dios, tu alma siente un dolor. Tú has ofendido al Dios que mora en ti. Tú has ofendido, has entristecido al Espíritu Santo de Dios. ¿O no dice la Biblia, no habéis leído el versículo que dice, no contristéis al Espíritu de Dios que mora en vosotros? Tú has ofendido a Dios, no solamente tal vez a tu esposa, a tu marido, a un hermano, a un amigo, a un vecino, sino tú has ofendido al Espíritu Santo que mora en tu corazón. Y eso lleva un tiempo de restauración. Gloria a Dios que tenemos un Dios que también sana heridas, ¿verdad? Y que también da oportunidades y que también venda corazones y almas heridas. Pero, hermanos queridos, la Biblia no guarda silencio ante la desobediencia para que tú sepas a lo que te expones si tú en tu libre albedrío decides ir por un camino equivocado. Ahora fíjense que cuando Adán fue a probar de aquel fruto, sea el que fuera manzana, melón, sandía, pepino, lo que fuera, Dios no dijo, no toques, no hagas eso. Tampoco le paró los pies a Eva, no le dijo, Eva, ¿qué estás haciendo? No le hagas caso a ese. No, sino Dios mantuvo silencio. Dios ya dijo, Dios ya dio la orden. Ahora son ustedes los que con esa palabra tienen que actuar en consecuencia. Dios no lo detuvo, Dios no le dijo a David, David, ¿qué estás haciendo? Mira para otro lado. Jonás, Dios habló. Aquí está todo lo que Dios ha hablado. Ya está, ya Dios habló. Ahora tú como persona adulta que eres, tú decides lo que vas a hacer con lo que Dios ha hablado. Claro, aquella gente oían la voz audible de Dios, no tenían Biblia. Nosotros tenemos Biblia. Por lo tanto, ya no me tiene que venir un ángel a decirme lo que está escrito. Si en aquella época no había nada escrito, lógicamente tenían que venir ángeles, tenía que venir la voz audible del Señor, tenían que venir profetas, pero ya esa época se pasó. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos todo por escrito, en nuestro propio idioma, 66 libros, para que tú cuando los leas sepas lo que Dios permite, lo que Dios no permite, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, y Dios no te va a parar si tú mañana te quieres ir a drogar. No te va a decir, no vayas, hombre, o si vas a robar, o si vas a hacer cualquier fechoría. Dios no te va a hablar con voz audible, ya te habló. Y lo escrito no necesita ningún tipo de confirmación. Por eso Dios te ha hablado claramente de las bendiciones y de las consecuencias de la desobediencia. Para que no digas el día de mañana, es que yo no sabía. Y como no sabía, pues pequé. No, mi hermano. Nosotros tenemos hoy por hoy, gracias a Dios, muchísima información para saber discernir entre el bien y el mal. Nosotros no somos guiados por la conciencia, porque la conciencia, dice la Biblia, que también se puede cauterizar. ¿Qué significa cauterizar? Bueno, en aquellos tiempos donde la gente, los soldados sobre todo, caían heridos y había unas heridas tremendas, ¿verdad? Por aquellas lanzas y espadas. Pues no había penicilina, no había antibióticos, no había la medicina avanzada que podemos tener en el día de hoy. Y entonces para frenar un poco cualquier proceso de ¿cómo se llama? De infección, pues se ponían cuchillos o espadas al rojo vivo en las brasas, y cuando estaba bien caliente le decía, ven para acá que te voy a dar un regalo. Y le ponía el cuchillo encima de la herida abierta. Y claro, el dolor tenía que ser terrorífico, ¿no? Terrible, terrible. Pero le cauterizaba la herida, le dejaba ahí un callo insensible, pero era la única manera de evitar que se infectara la herida. Y Pablo dice, conociendo la medicina de su época, que hay gente hoy en día, incluso en las iglesias, que tienen la conciencia cauterizada. Ni sienten, ni padecen. Ya se han acostumbrado a pecar y por lo tanto ya la conciencia no funciona. Ya esa alarma que Dios le puso dentro del corazón al hombre, ya algunos la anularon. Es como que le cortas el cable, ¿no? Me acuerdo que una vez una hermana, hace años, perdonen que diga la hermana, pero es que es verdad, fue una mujer, da igual si hubiera sido un hombre, ¿no? Y me dice, yo venía por el camino y se me encendió una luz roja y era como una lamparita así. Digo, eso es la falta de aceite, hermana. Falta de aceite. ¿Y qué hizo? No, yo hice así y rompí la luz de la roja del aceite. Ya lo arregló. Y el coche se le fundió porque no le echó aceite. Entonces hay una lamparita que se enciende aquí cuando estás haciendo una cosa mal, pero yo desconecto. Yo cauterizo la conciencia.
Entonces el creyente ya no se puede dejar llevar por la conciencia, porque la conciencia nuestra, que en principio la teníamos todos cuando éramos inconversos, la estiramos tanto y la malinterpretamos tanto, la voz de alarma de la conciencia, que ya por ahí no nos podemos guiar. Romanos 8 dice que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora es el Espíritu el que está dentro. Y claro, el peligro es que tú te acostumbres tanto a pecar y a vivir en desorden, que ya el Espíritu se calle y ya no te diga nada. Pero no porque lo hayas matado, porque al Espíritu no lo vas a poder matar. Pero entonces viene ese texto que dice, yo me callo por amor. Te seguiría hablando, pero como ya no me haces caso, prefiero no decirte nada. Y entonces ya entramos en un terreno tremendamente peligroso de la apostasía y de tantas cosas que no vienen al cuento ahora. Lo importante de todo esto, como dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque sé, y lo hemos visto muchas veces, que cuando a una persona se le corrige, se le exhorta por su bien, que deje algo, que se ponga en orden delante de Dios o lo que sea, y no hace caso, mañana no va a estar igual que hoy. Mañana va a estar más endurecido que hoy. Y llegará un momento que ya da igual quien predique aquí arriba, ya da igual el tema que se toque, ya puede venir aquí San Pablo bendito o el mismo Señor Jesucristo, que te va a entrar por un oído y te sale por el otro. ¿Por qué? Porque ya te has acostumbrado a un modelo, a un diseño de vida donde la obediencia para ti no es un pilar fundamental en tu vida, sino algo que sí, le viene bien a este o a aquel que es pastor. Claro, él sí, él tiene que vivir en orden porque para eso es el pastor, pero a mí no me afecta eso. Y nos olvidamos de que la Biblia nos enseña de que somos un cuerpo. Y en un cuerpo no podemos permitirnos prescindir de ningún miembro. ¿O usted está dispuesto esta noche a prescindir de alguna parte de su cuerpo? ¿Verdad que no? Todos los miembros son importantes. Y dice, a veces hasta los más pequeños o aparentemente más insignificantes, a veces resulta que son los más necesarios. Como por ejemplo ese huesito pequeño que es más pequeño que la mitad de la uña del meñique, que lo tenemos aquí adentro del oído, que si no lo tuviéramos seríamos sordos y no podríamos oír. ¿Y para qué quiero este hueso? Me lo quito, yo no quiero nada. Ahora te hablo y no me escucha. Y este hueso, el fémur, que es el más largo del cuerpo humano, sin él no podría caminar. Entonces te das cuenta, el grande hace falta, pero también el pequeño. Por lo tanto, no hay ningún miembro que podamos cortarlo, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que estar es sano, todos los miembros del cuerpo. Yo necesito que mis pulmones funcionen bien, pero mi corazón también, y el hígado, y todos los miembros del cuerpo tienen que funcionar en armonía, cada uno en su parte, cada uno en su función, y así hay salud. Y cuando un miembro se niega a trabajar, tenemos un problema tremendo, hay que ir al hospital, una operación, etcétera, etcétera. Espiritualmente hablando, usted me necesita a mí, y nosotros nos necesitamos los unos a los otros, somos interdependientes, no estamos para competir, no estamos para ver quién canta mejor, quién predica mejor, quién no estamos para esas tonterías, estamos para servirnos los unos a los otros, para juntos obedecer al Señor y hacer que el reino de Dios se extienda y que la gloria del Señor quede en alto y no lo dejemos en mal lugar. Amén, hermanos. Por lo tanto, yo les recomiendo que como mínimo, hasta fin de año, para no ser así muy pesado a lo mejor, ¿no? Hasta fin de año, léanse una vez a la semana el capítulo 28 de Deuteronomio. Nos va a venir a todos muy bien. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos tener la tendencia a decir, no, yo eso no lo hago. Y eso se llama desobediencia. Y la desobediencia en un cristiano maduro no tiene que ser algo normal, sino más bien todo lo contrario. Y termino diciendo algo. No nacemos siendo obedientes. Generalmente la tendencia es a desobedecer. Si no, mírenlo en los niños, que dice, ¿quién le enseñó a este niño a hacer esto? Es que ya va en el paquete incluido. Pero para eso hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos enseñe a obedecer, para que Él nos enseñe a poner nuestra vida alineados con Él y podamos glorificarle en todo momento y en todo lugar donde nos encontremos. Amén, hermanos. Yo le pido que cerremos nuestros ojos en esta tarde y reflexionemos. Hoy hemos hablado de las consecuencias terribles de la desobediencia. La verdad que uno lee esto y queda espantado, queda horrorizado
de ver cuántas enfermedades en el mundo se podían haber ya eliminado, cuánto temor, cuánta turbación, cuánta locura, cuánta guerra, cuánta sangre se ha derramado, que se podía haber evitado perfectamente si el hombre hubiera obedecido a Dios desde el principio. Que Dios nos perdone, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también está pecando. Y por eso nos humillamos en esta tarde delante de tu presencia, Señor. Y te pedimos perdón por las veces que hemos obedecido después de haberte conocido, porque antes nuestra vida era una desobediencia total y absoluta. Pero lo peor no es eso, Señor. Lo peor es que también te hemos fallado y desobedecido después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Y por eso entendemos que ya no hay excusa. Y por eso hoy te pedimos perdón y al mismo tiempo fuerzas para dejar el pecado, el desorden, la desobediencia y hacer de mi vida una vida de obediencia y sometimiento a mi Dios y a mi Señor. No obedecemos por miedo al infierno, obedecemos por amor a nuestro Dios. Porque te amamos, te respetamos y no queremos ofenderte. Ya bastante lo hicimos. A partir de ahora queremos comenzar una vida nueva, así se llama nuestra iglesia. Vida nueva, queremos obedecer a nuestro Dios en todo lo que hagamos cada día de nuestra vida. Y te pido, Señor, que nos guardes para que a partir de hoy la obediencia no nos cueste, sino todo lo contrario. En el nombre de tu amado Hijo Jesús pedimos todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los que se quedaron despiertos pueden decir un fuerte amén. 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 Así despertamos a los que se quedaron dormidos.